Muchachos, buenas tardes a todos. Por favor, me avisan si están viendo la pantalla y me escuchan claramente. Ok, listo. Entonces vamos a iniciar. Entonces, para el corte 2 vamos a empezar a modelar y vamos a ver la aplicación esto de sistemas dinámicos. Ok, sistemas dinámicos de orden superior. Entonces, en los sistemas dinámicos de orden superior, digamos que ya las derivadas no son de primer orden, sino que pueden haber variables donde hay una doble derivada en el modelo que está interactuando. Un ejemplo de ellos puede ser, por ejemplo, el calentamiento de un tanque que está cambiando los niveles. Me hago entender, por ejemplo, si yo tengo un tanque y digamos que este tanque tiene un nivel variable, digamos aquí que tenemos una altura que está variando en el tiempo y por lo tanto y digamos que a pesar de, además de que cambie el nivel en el tiempo, la temperatura también está cambiando en el tiempo. En ese caso, digamos una medida de la energía interna, recordemos que la energía interna es igual a la masa por C sub P por T de T, vamos a resultar lo siguiente. Recordemos que la energía interna va a depender del tiempo porque estas variables dependen del tiempo. ¿Qué pasa con la masa si cambia la altura? ¿Qué, ¿Qué pasa con la masa de este tanque si la altura o el nivel del tanque cambia en sí? La masa va a ser una variable temporal, ¿cierto? Es decir, la masa va a ser una variable de tiempo, C sub P por T de T. En todo caso, me quedaría entonces un modelo donde la energía interna va a ser igual a C sub P por la masa que depende del tiempo por la temperatura que depende del tiempo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que la derivada de la energía o la energía interna más bien es una función de dos variables dinámicas. Cuando ya dentro de la derivada tenemos más de una variable dinámica, a esto se le llama un orden superior. Pregunta, ¿está claro cuándo un modelo dinámico es de orden superior? Por ejemplo, yo quiero aquí calcular el cambio de energía interna con respecto al tiempo. Yo puedo sacar el C sub P de la derivada, pero yo tengo la derivada de M de T por T de T con respecto al tiempo. En este caso yo tengo una derivada de dos variables. En este caso se le llama entonces a esto un orden superior. Vamos a formular entonces el siguiente ejemplo. Vamos a plantear el modelo, dejar las ecuaciones e iniciar la programación. Entonces vamos a tener el siguiente modelo. Vamos a tener aquí un tanque de nivel. Un tanque de nivel. Y ese tanque de nivel vamos a tener una entrada. Digamos por aquí, vamos a dibujar una entrada. Esa entrada se le llama, tiene una entrada Q sub 1 de T. Vamos a dejarla en metros cúbicos por segundo.
tenemos aquí una salida que es controlada con una válvula. Y tenemos aquí un flujo a la salida, Q sub 2 de T, también en metros cúbicos por segundo. Pues resulta que en este tanque vamos a tener un nivel variable que se llama H1 de T. H1 de T. En este sistema vamos a tener un sistema de calentamiento. Que lo podemos hacer con una chaqueta de vapor. Entonces vamos a colocar aquí una chaqueta. Digamos aquí una especie de chaqueta. Y en esta chaqueta vamos a tener aquí una entrada un flujo de vapor y este flujo de vapor simplemente me sirve para controlar la temperatura aquí interna. Entonces, tenemos un flujo de vapor y tenemos aquí una salida de condensados. Por lo tanto, aquí tenemos también una variación interna en la temperatura. La temperatura, ¿por qué puede variar? La temperatura puede variar al aumentar el ingreso de la cantidad de vapor. Al aumentar el ingreso de vapor, recordemos aquí que en estos modelos se integran muchos fenómenos. Y uno de los fenómenos que nosotros hemos estudiado antes es la transferencia de calor entre dos fluidos. Recordemos que aquí hay una transferencia de calor Q que mantiene caliente este tanque. Y esa transferencia de calor Q, vamos a expresarla aquí, se expresa como el coeficiente UA por la temperatura. En este caso sería la temperatura del vapor menos la temperatura al interior de los condensados. Entonces aquí lo que tenemos es una ecuación de transferencia de calor. Vamos a suponer que el U y el A es conocido. Luego le damos unos valores. U y A es conocido, puede ser unos valores que luego vamos ajustando para que en una simulación nos den unos estados normales. Ahora vamos a escribir las ecuaciones dinámicas del modelo. Tenemos las ecuaciones dinámicas. Vamos a empezar describiendo el nivel. Para poder describir el nivel, vamos a hacer un balance de masa en estado estacionario.
balance de masa en estado transitorio o dinámico más bien. Entonces vamos a hacer balance de masa y nos vamos a concentrar aquí en el fluido que está dentro del sistema de calentamiento. Entonces balance de masa en estado dinámico dice que la sumatoria de las masas de los m puntos que entran menos la sumatoria de los m puntos que salen serán igual a el cambio de masa con respecto al tiempo del sistema, el cambio de masa que está aquí dentro del sistema. Entonces, sumatoria de masa que entra. Aquí tenemos un sistema con una única entrada. Por lo tanto, el flujo de masa de entrada simplemente será igual a la densidad del fluido por el flujo volumétrico 1. Y tenemos una única salida. La única salida que tenemos es el flujo a la salida por la densidad del fluido a la salida, que en este caso lo consideramos igual. O sea, ρ por Q 2 dt. Y esto será igual al cambio de masa con respecto al tiempo. Tenemos entonces aquí el balance de masa en estado, el balance de masa dinámico. Les pregunto, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Me siguen ahí? Ok, listo. Este balance en estado dinámico vamos a seguir descomponiendo. Recordemos que uno tiene que seguir descomponiendo las ecuaciones hasta tener todos los parámetros que están relacionados aquí. ¿Cuáles son los parámetros? En este caso sería la altura. Vamos a definir la masa del tanque. La masa del tanque, recordemos que la masa es igual a la densidad del fluido por el volumen. Pero en este caso recordemos que este volumen va a ser variable. O sea que podemos definir entonces que la masa variable es igual a la densidad por el volumen, pero el volumen es igual al área de sección transversal del tanque. Si el tanque es circular, recuerden que esa área de sección transversal o cross section es pi cuarto del diámetro del tanque al cuadrado. En este caso sería el área de sección transversal por la altura en el tiempo. Entonces mire que ya escribimos la masa en función de una variable dinámica. La altura o el nivel es constante. ¿Y por qué la altura? Porque la altura es más fácil de medir e instrumentar en una planta que la masa. Porque puede haber un sensor de nivel. Entonces digamos que hay un sensor de nivel aquí, electrónico o piezoeléctrico. Y simplemente lo que hacemos es medir la lectura del nivel y en todo momento sabemos cuál es la cantidad de masa que hay en el tanque. Por otro lado, esto con respecto al tanque. Entonces vamos a dejar esto aquí como esta ecuación auxiliar. Esto es con respecto al tanque. Ahora vamos a expresar el flujo en la válvula. Y aquí simplemente es recordando cosas que hemos visto. Recordemos cuando nosotros tenemos una válvula. Nosotros podemos identificar o calcular el flujo de la válvula, ¿cierto? Vamos a colocarle Q de válvula en metros cúbicos por segundo.
¿En función de qué? En función de la caída de presión. Entonces una válvula genera una caída de presión y esa caída de presión simplemente hace que aumente o disminuya el flujo. En ese caso, es decir, podemos expresar el flujo de la válvula, el flujo volumétrico de la válvula se expresa como un coeficiente de la válvula. Vamos a expresarlo aquí, K sub B, mejor. Como un K sub B por la raíz cuadrada de la caída de presión. Entonces vamos a este K sub B' porque esto simplemente es caída de presión sobre gravedad, pero aquí simplemente un valor K sub B'. O sea que el flujo de la válvula es igual entonces a K sub B' por la raíz de la caída de presión. En este caso vamos a necesitar conocer dos presiones. La presión que está antes y la presión después de la válvula. A la presión después de la válvula la vamos a llamar P sub 0. Y a la presión que está antes de la válvula simplemente la vamos a llamar P de T. Esta presión que está antes de la válvula, ¿de qué va a depender? A ver, ¿quién me dice ahí, muchachos? ¿De qué va a depender la presión antes de la válvula? La presión en esta línea de flujo. La presión en esta válvula va a depender de la altura del fluido que esté dentro del tanque. Si la altura del fluido aumenta en el tanque, esta presión va a aumentar. Recuerden que esa es la presión hidrostática. La presión que vamos a tener aquí es aproximadamente a la presión hidrostática que depende de ρH. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que la diferencia de presión, digamos aquí que el delta de P, vamos a escribirlo por aquí, que el delta de P va a ser igual a ρGH, menos P sub 0. Pero como la presión es manométrica, o sea que si la presión es manométrica, a este ρGH yo le tengo que sumar la presión atmosférica. Eso es presión atmosférica más ρGH menos P sub 0. Por lo tanto, aquí la ecuación de la válvula me quedaría igual a ρGH de T más presión atmosférica menos P sub 0. Y aquí entonces tenemos una ecuación. Aquí tenemos la ecuación de la válvula. La ecuación de flujo de la válvula. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la ecuación de flujo de la válvula, tanto la ecuación de flujo de la válvula como la ecuación de la masa del tanque la vamos a integrar en este balance de masa. Entonces vamos a numerar aquí estas ecuaciones para no confundirnos. Vamos a colocarle aquí está la ecuación 1. Por aquí tenemos la ecuación 2 y por aquí tendremos la ecuación 3. Entonces lo que hacemos es que reemplazamos la ecuación 2
2 y 3 en 1. Y escribimos la ecuación resultado. A ver qué tenemos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la ecuación ρ Q1 de T menos densidad Q2 de T, pero Q2 de T lo calculo como el flujo de la válvula, menos ρ por K sub B' por la raíz de ρg H1 de T más presión atmosférica menos P sub 0 va a ser igual a dm de T. Pero dm de T es igual a la derivada, perdón, es igual a densidad por área sección transversal por h de T. Entonces tenemos aquí densidad por el área de la sección transversal por la derivada de H1 de T con respecto a T. Y aquí entonces tengo, esta va a ser mi ecuación dinámica de la masa. Listo. Entonces fíjense que en este caso tenemos un balance de masa en estado transitorio y el cual lo tendremos que acoplar a un balance de energía en estado transitorio. Vamos entonces a realizar el balance de energía. Balance de energía dinámico, vamos a llamarlo así, balance de energía dinámico. Entonces recordemos, el balance de energía dinámico es sumatoria de energías que entran menos sumatoria de energías que salen va a ser igual a los cambios de energía interna con respecto al tiempo. Listo, vamos a traernos de nuevo el sistema térmico. Vamos a traernos el modelo térmico, lo copiamos por acá para aplicar las ecuaciones normalmente. Entonces tenemos sumatoria de energías que entran. Vamos a anotar aquí las energías que están entrando. Aquí tenemos una energía que está entrando que se llama la entalpía en 1. Tenemos una energía que está saliendo aquí por el mismo fluido sin mezclarse, que se le llama, vamos a llamarle la entalpía en 2. Tenemos otra energía que está saliendo, que está entrando aquí en forma de vapor. Vamos a llamarle H1B. Y tenemos una energía que está saliendo en forma de condensado que le vamos a llamar H2B. Podemos considerar, por ejemplo, pérdidas de transferencia de calor, podemos considerar otras cosas, pero digamos que con esto viene siendo suficiente.
Ahora, de un fluido al otro hay una transferencia de calor, aquí ya la hemos anotado, ¿cierto? Para hacer el análisis de energía en la línea de flujo que nos interesa. Recordemos que la línea de flujo que nos interesa es la línea de flujo del proceso, la que está aquí adentro. Entonces hagamos balance de energía para la línea del flujo. Balance de energía para la línea de flujo sería entonces H1 de T menos H2 de T será igual al cambio de energía interna con respecto al tiempo. Esto va a ser igual. Bueno, aquí falta una cosa. Energía que está entrando a este sistema, está entrando H1 está entrando calor, y está saliendo H2. Y esto será igual al cambio de energía interna con respecto al tiempo. Recordemos que H1 es igual a ¿qué? Es igual a M.1 por C sub P, T1 de T. Esto sigue siendo más Q punto, simplemente le nombramos Q punto, menos H2. Menos H2, que viene siendo M.2 por C sub P por T2 de T, y esto será igual al cambio de energía interna con respecto al tiempo. Me regalan ahí un segundo. Listo, muchachos, continuamos entonces. Ya tenemos aquí el balance de energía en estado transitorio. Ahora vamos a seguir, digamos que descomponiendo la ecuación para que queden todos los términos naturales. Por ejemplo, M1 de T simplemente es la densidad por Q1 de T, C sub P por T1 de T, más el calor de transferencia menos M2. Pero M2 es densidad por Q2 de T, sería entonces M2 de T, por C sub P, T2 de T, por el cambio de la energía interna en el tiempo. Pero recordemos que habíamos definido la energía interna en función de la altura, también. Entonces vamos a definir acá la energía interna. La energía interna es igual a M de T por C sub P por T de T, pero M de T es densidad por área de sección transversal por H1 de T
por C sub P por T1 de T. Entonces, miren qué cosa más compleja nos viene quedando aquí este término para la energía interna. Vamos a dejar los términos constantes por fuera. Esto va a ser igual la densidad constante, el área de sección transversal es constante, el C sub P es constante y esto va multiplicado por H1 de T por T1 de T y aquí es donde tenemos el orden superior. Entonces reemplazamos esto en la derivada y nos queda la siguiente ecuación. Esto sería igual a la densidad, área de sección transversal, C sub P, por la derivada de H de 1 de T por T2 de T. Perdón, esto viene siendo T2 con respecto al tiempo. Vamos a copiarla aquí para tener como más orden. Pues recuerda que la ecuación no termina ahí, porque esta ecuación todavía tiene otra componente. O digamos, vamos a dejarla así. Yo creo que así la tenemos terminada. ¿Cierto? Esta es la ecuación de energía. Y vamos a traerlo aquí como nos había quedado la ecuación de la masa. Entonces vamos a escribirle aquí finalmente. Aquí tenemos la ecuación de masa. La ecuación de masa. Y tenemos la ecuación de energía. En un modelo térmico que está, digamos, interconectado. ¿Por qué está interconectado? Porque la solución de esta ecuación me permite calcular el Q2. Este Q2 que yo tengo aquí viene siendo todo este término que está aquí. Recordemos que este término que está aquí es Q2, Q2 de T. Por lo tanto, ese Q2 de T entra en la ecuación de energía. Y cuando yo soluciono el H1 entra dentro de la derivada de esta ecuación como tal. Entonces, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente y ustedes van a hacer la siguiente tarea. Yo voy a expresar, o más bien yo voy a escribir cómo es el esquema de la ecuación en Simulink. Y ustedes van a hacer ese esquema como tal. Entonces empecemos por ejemplo con el balance de masa. El balance de masa tenemos la siguiente ecuación. Tenemos aquí un más y tenemos aquí un menos. Y primero estamos haciendo una suma, estamos sumando la densidad por Q1 de T.
esta suma que viene de una multiplicación. Tenemos entonces la densidad. Tenemos la densidad y tenemos el Q1 de T. Entonces, digamos que esos dos términos multiplican y se les resta una operación. Y esa operación va a depender, digamos aquí, toda esta operación que va a depender de varios factores. Una es la densidad, el otro es el K sub B, la gravedad, H1 de T, la presión atmosférica y P0. Entonces tenemos esa operación. ¿Cuál es la operación? Una función que englobe toda esta operación. Y luego todo esto lo voy a dividir. Todo esto lo voy a dividir entre la densidad y el área de sección transversal. ¿Qué voy a tener como resultado? Voy a tener como resultado la derivada de H1 de T con respecto al tiempo. Esta derivada la integro y voy a tener entonces H1 de T, que es la solución. La solución del balance de masa es el cambio de nivel del tanque en el tiempo. Entonces este cambio de nivel del tanque en el tiempo lo voy a retroalimentar dentro de una de las variables de esa operación que voy a definir. Entonces digamos que este sería más o menos el esquema del balance de masa. El esquema del balance de masa. ¿Cómo sería el esquema del balance de energía? Bueno. Buena pregunta. Aquí en esta operación podemos traer un bloque que se llama function y uno programa una ecuación matemática en función de U de 1, U de 2, U de 3, U de 4. No se preocupe porque les voy a explicar cómo se hace esta operación. Lo que me interesa es que entiendan el esquema. O sea, qué es lo que está entrando aquí. Todas estas variables se hace una operación y está saliendo todo este producto de aquí. Pero aquí, esta operación va a ser una función que uno le puede escribir una función. Uno escribe la función en términos de las variables y sale la respuesta. Yo les voy a enseñar cómo se programa esa función. O les enseño cómo se programa pues, cualquier función. Cualquier función que tú puedas utilizar en MATLAB aquí. Listo. ¿Cómo nos queda entonces el balance de energía? Vamos a copiarlo aquí. En el balance de energía tenemos tres términos. Un término positivo, otro término positivo y un término negativo. Entonces aquí vamos. Término positivo, positivo, uno negativo. En el primer positivo que está entrando. En el primer positivo está entrando la multiplicación de la densidad Q1 de T, C sub P y T1 de T, que son parámetros de entrada. En el segundo término que está entrando, en el segundo término está entrando una cantidad de calor. Ya después uno puede desarrollar una fórmula más apropiada para esta cantidad de calor. Por lo pronto, por ejemplo, le vamos a llamarlo Q. Y tenemos una salida. ¿Cuál es la salida?
la salida aquí es la multiplicación de densidad Q2 de T C sub P T2 de T. ¿Qué hacemos con esto? Este resultado nosotros lo tenemos que dividir. ¿Por qué? Por la densidad a área sección transversal y C sub P. Entonces lo dividimos entre densidad a área sección transversal y C sub P. Yo les pregunto, ¿qué sale de aquí? Aquí donde está lo clave de esta modelación. ¿Quién me dice qué sale si yo hago esta división? ¿Qué me sale aquí de esta división? Hagan de cuenta que estoy despejando aquí. O sea, esta división lleva el valor de la derivada de orden superior, la derivada de h1 de t, exacto. Él lo que lleva es una doble derivada, él lleva una doble variación aquí. Interesante, o sea, lo que lleva esto aquí es en lo que cualquier cosa que valor que lleve es la derivada de la multiplicación de h1 de t por t2 de t con respecto al tiempo. Ahora, ¿qué pasa si yo integro? Si yo integro, ¿qué sale? Sale la multiplicación de quién. Oh, aquí donde se va a entender cómo se voy a resolver este pedazo. Si yo integro, ¿qué sale aquí? Eh, exacto, vale h1 de t por T2 de t. No la variación, sino el valor multiplicado de la altura por la temperatura. ¿Cómo hago yo para obtener solamente la temperatura como solución de este sistema? Fíjense acá, del primer modelo yo qué solución tengo. La altura de t. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a cogerme esta señal. Ya imagino que saben para dónde voy. ¿Qué voy a hacer con eso? Esta señal, me traigo esta señal, aquí tengo esta señal. ¿Qué operación debo hacer aquí con esta señal que me trae de balance de masa? Exactamente. Entonces, si yo esto entra en la multiplicación y esto sale en la división, yo lo que estoy haciendo es h1 de t por t2 de t lo divido entre ¿qué? Entre h1 de t, que ya es una solución integrada. Por lo tanto, ¿qué me sale de aquí? T2 de t. Y eso me va a resolver el sistema dinámico. T2 de t que lo voy a necesitar más adelante aquí. Entonces, sí se ve claramente cómo el orden superior está interconectado y cómo no se puede resolver la energía si no se resuelve primero la masa dinámica. Claro, se quiere hallar porque se quiere hallar en este caso se quieren hallar dos variables. Este proceso se quiere conocer las variaciones de temperatura y se quiere conocer el cambio de nivel. Este proceso es de dos variables. Interesan siempre temperatura y nivel como parámetros de control del proceso. Pero ¿qué pasa? Que la temperatura depende del nivel. Como la temperatura depende del nivel, tenemos que modelar dinámicamente los niveles también. Para que ese nivel pueda entrar aquí en la solución, ¿cierto? Y darnos una variable despejada de temperatura.
Y esta respuesta dinámica es bastante interesante, es decir, la modelación de esta respuesta es bastante interesante. Listo, entonces a continuación voy a empezar el modelo, y ustedes lo terminan para enseñarles algo que no les había enseñado, es cómo crear la función. Ahora en Black Model